Gracia y paz, amados hermanos y amigos oyentes de estas reflexiones que cada día el Señor nos lleva a que como pueblo de Dios podamos compartir con ustedes, a fin de que la palabra sea expuesta y nuestras vidas vayan cambiando para la honra, honor y gloria de nuestro Padre Celestial. En esta hora de la mañana es necesario que usted y yo juntos postremos nuestras rodillas en el polvo de la tierra y nuestra cerviz la doblemos e inclinemos delante del Señor, para poder comprender el tema que nos corresponde en este día: la integridad a nivel individual. Amado Padre Eterno, tú que moras en las alturas, gracias te damos por el privilegio de poder exponer tu palabra, que primero nos enseña al expositor a comprender los designios tuyos y a vivir conforme a tu palabra, Señor. Padre, gracias porque tú tienes palabra de vida eterna, palabra que redarguye, palabra que edifica, palabra que exhorta, Señor. Y nosotros, como instrumentos de tu labranza, tenemos que ser fiel testimonio de lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Gracias por ese privilegio tan grande que nos das cada día, de poder venir ante tu presencia y escuchar estos temas, Señor, que son para salir del mundo en el que estamos, Señor. Salir de aquellas cosas que quizás sin darnos cuenta nos están llevando a perder el testimonio delante de ti, a perder la integridad y a cuidar esa integridad de manera individual, Señor. Padre, te pedimos que seas tú manifestándose en esta mañana, abriendo el corazón de mis hermanos, abriendo el oído espiritual, para que cada uno de nosotros que podamos escuchar estos temas, comprendamos que la esencia de Cristo es la integridad, el amor y la humildad, Señor. Sella los labios de este tu siervo, a fin de lo que vayamos a exponer en este día sea para darte honra, honor y gloria a ti, Padre de los cielos. Te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes, el tema que hoy nos corresponde es la integridad a nivel individual. Nuestro hermano Juan Carlos Palacios de la República de El Salvador, el día de ayer, lo expresó muy claramente los conceptos de lo que significa la integridad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Para nosotros, como siervos del Señor, la integridad debe ser un baluarte a nivel individual. Debe ser esa carta de presentación mediante la cual nosotros reflejamos a Cristo. La integridad es únicamente ponernos a exhortar y a predicar de aquellas cosas que día tras día la estamos viviendo. Es por eso que este aspecto tan valioso es un desafío cultural hoy en la sociedad. Y el texto de Proverbios capítulo 23, versículo 20 y 21 nos dice claramente: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño de vestir, vestidos rotos. Tanto los hombres como las mujeres podemos mirar cómo esa falta de integridad ha convertido a los seres humanos cada día en seres desconfiados. Y esa crisis moral ha venido a ganar el mundo con su forma de ser. E incluso esa crisis moral en algunas partes, en algunas iglesias también se ha ido introduciendo.
sin darse cuenta que la integridad tiene que ver mucho con la fortaleza, con el carácter, con el testimonio que tenemos que dar. Estos tiempos difíciles cuando más debemos sostener firmes nuestra integridad delante del Señor, a fin de no caer en las tendencias del mundo. El propósito en esta mañana es que nos miremos frente a un espejo, pero no nos miremos con el corazón, sino con la mente, y nos examinemos detenidamente para ver cómo está nuestra integridad delante del Señor, cómo ésta puede afectar los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos. Es por eso que el consejo que nos da el libro de Proverbios nos da a entender que un hijo de Dios o una hija de Dios no debe mezclarse con aquellos que abusan excesivamente del alcohol o la comida. El borracho y el glotón tienen un mal futuro, y ese mal futuro es la pobreza y vestidos rotos. Y el hombre y la mujer sabios no compartirán con ellos, no porque se haga acepción de persona, sino a fin de evitar caer en las concupiscencias y en las caricias que inconscientemente estos aspectos nos pueden seducir. No podemos ser autoindulgentes, debido, mis hermanos, a que esa somnolencia que acompaña la adicción del vino y el exceso de la comida, esa somnolencia que nos hace ver nuestros estómagos llenos, van a vaciar nuestra mente. Es una exhortación que hace un padre. Pero aquí como padre nosotros debemos preguntarnos, ¿tenemos la integridad suficiente para aconsejar a nuestros hijos? Un padre que llega alcohólico al hogar podrá decirle a su hijo que no beba cuando está en el mundo. Un padre que se dice ser cristiano y sin embargo su hijo mira día tras día como él miente, como él maltrata a su madre, como usa palabras de grueso calibre, epítetos que no pueden salir de la boca de un cristiano. Y con integridad este padre podrá decirle a su hijo que de su boca debe salir santidad. Desde luego que no. Es por eso que nuestra exhortación hacia los hijos tiene que partir desde el punto de vista de nuestra integridad individual. Nosotros debemos preguntarnos, en el convivir diario, ¿seremos íntegros pase lo que pase? ¿O sin darnos cuenta podemos perder esa integridad? ¿Podemos ser íntegros? A pesar de las circunstancias. ¿Qué dicen ustedes, mis amados hermanos? ¿Qué dice su corazón especialmente? Y lo pondríamos a manera de ejemplo dentro de un contexto muy simple. Solamente usted imagínese, mi amado hermano, que está mirando los planos de su casa. El diseño es práctico y funcional. Y usted comienza a pensar en lo bien que vivirá allí su familia. Pero, ¿qué debe hacer para que su sueño se haga realidad? Como es lógico, lo que tiene que hacer es construir la casa, mudarse a ella y conservarla en buen estado. Mudarse luego de haber construido la casa. Lo mismo sucede con la integridad. La vamos construyendo día tras día. Todos sabemos que la integridad es muy importante y que nos beneficia a nosotros y a nuestra familia. Pero no basta con que tengamos el deseo de ser íntegros y leales a Dios. Debemos esforzarnos cada día, cada instante, cada segundo. Hay un refrán popular que dice, cuida los segundos, que los minutos y las horas se cuidan solas. Es por eso que debemos esforzarnos por hacer realidad este deseo de ser íntegros. Construir esa casa solo requiere
esfuerzo y dinero. Pero construir nuestra integridad requiere dominio propio, templanza y trabajarla día tras día. Construir una vida de integridad exige tiempo y esfuerzo, pero el resultado, mis hermanos, vale la pena realmente. Es por eso que nosotros debemos considerar en nuestra vida unas preguntas muy importantes. Primera, ¿qué se requiere para ser personas íntegras? Desde su visión, desde su óptica, ¿qué requiere usted para ser una persona íntegra? Segundo, ¿cómo podemos ser íntegros y leales a Dios a pesar de las pruebas? Y aquí es donde muchos de nosotros podemos fracasar. ¿Cómo podemos ser íntegros y leales a Dios a pesar de las pruebas? Tercero, ¿hay esperanza para quienes, sin darnos cuenta, hemos dejado de actuar con integridad? ¿Hay esperanza? Y ahí es cuando debemos seguir nosotros el ejemplo de Job. Cuando él manifiesta y dice, hasta que expire no quitaré de mí mi integridad. Hasta que expire. El Señor nos da la libertad de decidir si queremos o no llevar una vida de integridad. Afortunadamente, mis amigos y hermanos, quienes decidimos hacerlo, podemos contar con su ayuda. Así es, nuestro Padre Celestial nos enseña a serle fieles y nos da generosamente su Espíritu Santo para que podamos poner en práctica lo que aprendemos. Y así lo vemos en el libro de Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Además, mis hermanos, Él protege espiritualmente a todos los que nos esforzamos por andar en el camino de la integridad, ya que Él provee de sana sabiduría a los rectos, es de escudo a los que caminan rectamente en Proverbios 2:7. Pero muchos nos preguntamos, ¿qué ha hecho el Señor? ¿Qué ha hecho el Señor para enseñarnos a ser personas íntegras? El Señor principalmente lo que hizo es enviar a Jesucristo a la tierra. Y Jesús obedeció a su Padre Celestial a la perfección. Se hizo obediente hasta la muerte, Filipenses 2:8. Aún, mis hermanos, en esos momentos de gran tensión, Jesús le dijo a su Padre, que no se efectúe mi voluntad sino la tuya, en Lucas 22:42. Es el principio de la integridad, dejar que sea la voluntad del Padre el que gobierne nuestros corazones, no la nuestra. Nuestra integridad individual no puede estar sujeta a los designios o caprichos del mundo. Tiene que estar sujeta y atada a la obediencia hasta la muerte. Tiene que estar sujeta para que se efectúe la voluntad del Padre y no la nuestra. Es por eso que cada uno de nosotros debemos comprender y preguntarnos y cuestionarnos, ¿estamos teniendo nosotros esa actitud? Mas si queremos ser íntegros debemos obedecer a Dios de buena manera, de buena gana, una obediencia total. Sí, mis hermanos, una obediencia total a pesar de los desafíos que hoy en día enfrentamos los cristianos cuando estamos a solas. Debemos obedecer al Señor cuando estamos a solas. Y la Biblia nos presenta algunos ejemplos de la integridad individual, de la integridad personal. A través del rey David mencionó lo importante que es actuar con lealtad en esos momentos cuando estamos a solas. En el Salmo 101, versículo 2 dice, entenderé el camino de la perfección. Cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Esa es la integridad individual que nosotros debemos buscar. Las obligaciones propias del cargo nos exigen llevar una vida pública.
Y muchos de nosotros estamos acostumbrados a presentarnos ante jóvenes, ante personas delante de nuestro trabajo. Y es menester que antes de hacerlo, en la integridad individual, pidamos al Señor que escudriñe nuestro corazón y nos pruebe, que examine nuestros más íntimos pensamientos, como lo dice el Salmo 26:12, parafraseándolo. En esas ocasiones debemos dar un buen ejemplo al pueblo de Dios, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra integridad. Sí, mis hermanos. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 18 a 19, dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces recibirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas sus palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Así dice en relación a David. Sin embargo, debemos comprender que actuar con integridad cuando estamos a solas, dentro de nuestra casa, es la esencia manifiesta de un verdadero cristiano. Hacer las cosas cuando nadie nos ve. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Aparentemente, cuando nadie nos ve. Pero, ¿es real eso, que nadie nos ve? Es por eso que a través del libro de los Salmos, en el capítulo 101, versículo 3, la palabra nos dice en relación a David: no pondré enfrente de mis ojos ninguna cosa que no sirva para nada. No pondré delante de mis ojos. La integridad individual consiste en que nosotros también tengamos la probidad de evitar pecar con nuestra mirada, poner cosas que son inmundas delante de nuestros ojos, sobre todo cuando estamos a solas. Son los momentos de ocio en la soledad de nuestra habitación, de nuestra casa, cuando quizás sin darnos cuenta nos lleva a usar el internet. Y esto supone verdaderos desafíos para los cristianos, cuando en las redes sociales lo que más se promueve y se promulga es el sexo ilícito, la sensualidad y la sexualidad. Y nuestra integridad puede ser vulnerada. Y un siervo del Señor podría caer. Podría decir que está en desobediencia, aunque interiormente él piense que nadie lo ve. En las redes sociales es muy común hoy en día mirar de manera indiscriminada como los niveles de pornografía, la lascivia, de manera muy nociva ha ganado terreno. Es degradante. Despierta apetitos egoístas y codiciosos, daña la conciencia y desgasta también la esencia del matrimonio. Es por eso que la palabra nos exhorta que para vivir en integridad es necesario aplicar en nuestra vida lo que nos dice el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana vida. Si no sabemos guardar nuestro corazón, podemos desviarnos de la integridad que el Señor quiere para nosotros. Sí, mis hermanos, pero también debemos comprender que nunca estaremos solos. Por más que creamos encerrarnos en nuestro cuarto a mirar las cosas, no estamos solos. Nuestro amoroso Padre Celestial siempre está pendiente de nosotros. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres.
En el Salmo 11:4 dice la palabra así. Imaginémonos, mis hermanos, nosotros como padres nos sentimos orgullosos de nuestros hijos cuando alguien viene y nos da testimonio de ellos. Cuando ellos están reflejando los valores que hemos inculcado para que sean íntegros. De la misma manera nosotros somos hijos de Dios. Y nuestro Padre Eterno estará orgulloso cuando Él mire con sus párpados a los hijos de los hombres vivir en integridad, sin necesidad que nadie los mire, a solas en su cuarto, en su mente, en sus pensamientos, viviendo integridad. Segundo, mis hermanos, para ser íntegros debemos obedecer a Dios cuando estamos con personas que no comparten nuestra fe. Debemos ser íntegros cuando estamos con personas que no comparten nuestra fe. Y el ejemplo nos da en el libro de Daniel, cuando Daniel y sus 3 compañeros, quienes de jóvenes fueron llevados cautivos a Babilonia, al llegar a aquella ciudad se encontraron entre paganos que prácticamente no sabían nada del Señor. Cuando los presionaron para que comieran alimentos que la ley les prohibía, les hubiese sido muy fácil para ellos claudicar. Hubiese sido para ellos muy fácil decir, bueno, estamos en otro pueblo, nadie nos ve, y toda la ciudad, todo el pueblo de Israel, todo el pueblo judío, está comiendo, nosotros también hagámoslo. Es decir, buscar un pretexto para ser desleales al Señor y romper su principio de integridad. Después de todo, ni sus padres, ni los líderes, ni los ancianos del pueblo, ni los sacerdotes levitas de Israel podían verlos. ¿Quién iba a enterarse? Pero los ojos del Señor lo escudriñan todo, por supuesto. Así que decidieron adoptar una postura firme y obedecieron a Dios a pesar de la presión y de los riesgos que corrían. Y eso lo podemos mirar en Daniel, capítulo 1, versículo 3 al 9. Todos conocemos la historia. Hoy en día, los jóvenes en nuestras iglesias deberían actuar de la misma manera, respetar las leyes de Dios y negarse a ceder ante la presión de sus compañeros. Cuando ustedes jóvenes evitan las drogas, la violencia, las palabras obscenas, la inmoralidad, están obedeciendo a Dios. Y eso es actuar con integridad y lealtad. Y además de beneficiarse, alegran al Señor y a sus hermanos en la fe. La integridad, mis hermanos, nuestra integridad individual, debe prevalecer estos valores. Y el Salmo 110:3 nos dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de la juventud. Nuestra integridad individual no tiene que ser marcada a la vejez, tiene que ser formada desde el inicio de nuestra juventud. Es por eso que el proverbio, texto base de esta reflexión, era la recomendación de un padre a su hijo. Que aprenda como pueblo de Dios a ofrecerse voluntariamente en la hermosura de su santidad. Y en tercer lugar, mis hermanos, debemos obedecer a Dios cuando tratamos con personas del sexo opuesto. La Biblia nos prohíbe la fornicación. Si queremos ser íntegros, debemos apartarnos de todas aquellas personas que sin darnos cuenta nos pueden llevar a romper nuestro testimonio. No debemos buscar huecos o recovecos en las leyes divinas para caer en la fornicación. Es necesario apartarnos del pecado lo más pronto posible y evitar caer en él. Y quizás para eso debemos sacar personas de nuestra vida.
No pensar, mis hermanos, que usted puede dominar el pecado, porque tarde o temprano éste terminará subyugándole sin darse cuenta. Y por eso la palabra nos exhorta que para cuidar nuestra integridad individual debemos huir de la fornicación. Cualquier otro pecado en el hombre que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6:18. Eso es lo que significa la verdadera integridad. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. De ahí el énfasis de cuidar nuestra integridad individual. Pero la pregunta que muchos nos estaremos haciendo en este momento es, ¿cómo puedo ser íntegro a pesar de las pruebas? La integridad, mis hermanos, reitero, se basa en la obediencia. De modo que si queremos llevar una vida de integridad individual, debemos ser obedientes siempre. Un solo acto de desobediencia podría parecer insignificante, pero los actos de obediencia se van acumulando con el tiempo. Para poderlo ilustrar y comprender mejor, cuando miramos un ladrillo, parecería ser un objeto insignificante. Pero si colocamos muchos ladrillos cerca, uno sobre otro a los costados, sin darnos cuenta, hemos construido una casa. Hemos construido una casa, mis hermanos. De la misma manera, la obediencia en nuestra vida tiene que ser para Dios, en todo momento. Solamente así podremos construir una vida de integridad y de lealtad. Y el escritor de Lucas, en el capítulo 16, versículo 10 nos dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Cuando tenemos que hacerle frente a las dificultades o a las injusticias, es cuando más se nota que debemos ser leales a Dios. Y es por eso necesario que volvamos a mirar la vida de David. Sí, mis hermanos, es el mejor exponente de lo que significa la integridad, ya que cuando él era joven fue perseguido por el mismo representante del Señor, el rey Saúl. Para aquel entonces Saúl ya había perdido el favor divino y estaba terriblemente celoso de David, quien sí contaba con la aprobación de Dios. El rey permaneció en el poder varios años y utilizó al ejército de Israel para perseguir a David. ¿Se enojó David con el Señor por permitir estas injusticias por tanto tiempo? ¿David pensó que no valía la pena resistir esa prueba? No, mis hermanos, todo lo contrario, respetó profundamente a Saúl por ser el ungido del Señor y así lo demostró, negándose a matarlo cuando tuvo la oportunidad. Cuando Saúl entró en aquella cueva completamente oscura, al alcance del cuchillo de David, y lo único que hizo es cortar una parte de su capa, en 1 Samuel 24 del 2 al 7. Es por eso que debemos mirar la vida de David. Y otro gran ejemplo también que nos deja David, a nosotros, mis amados hermanos, es que también somos personas imperfectas igual que él. Que quizás algunos compañeros, hermanos en la fe, no se comporten como verdaderos cristianos, que tal vez nos traten mal o abandonen la verdad. Nos tranquiliza saber que el pueblo del Señor en su conjunto debe permanecer fiel. Sin embargo, ¿cómo reaccionamos si nos sentimos decepcionados o heridos por lo que haga algún hermano? Si dejamos que el rencor nos envenene el corazón, podríamos terminar actuando con lealtad, no para el hermano, sino para el Señor, porque nuestra integridad se verá comprometida. Es ahí cuando debemos mantenernos íntegros y leales, mis hermanos. Otra forma de demostrar que somos íntegros no es criticando a los cambios que tienen lugar dentro de nuestras congregaciones. Tengamos presentes que la lealtad
es un baluarte primordial también dentro del cristiano. Sí, mis hermanos, la integridad individual nos debe hacer reflexionar en la vida que estamos llevando. Y comprender que hay esperanza para aquellos que han dejado de actuar con integridad. Hay esperanza, mi amado hermano, y la esperanza se llama Cristo. Pero ¿de quién depende la integridad del cristiano? ¿De quién depende que esa integridad siga latente? Y este es un asunto muy serio, mirándolo desde esa perspectiva. Es vital que seamos íntegros, pues es la única manera de conservar nuestra relación con el Señor, así como nuestra esperanza. No lo olvide, mi hermano, no lo dude. El único que puede arruinar su trayectoria de integridad somos nosotros mismos. Y Job lo comprendía bien. Por eso el texto que mencionábamos al inicio, hasta que expire no quitaré de mí mi integridad. Si usted en su corazón ha puesto esa determinación y se mantiene cerca tomado de la mano del Señor, jamás arruinará su trayectoria de integridad. Y en el libro de Santiago nos exhorta a que nos mantengamos cerca al Señor. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay cristianos que dejan de actuar con integridad, que no cuidan su integridad individual, tal como ocurría en la época de los apóstoles. Muchos cometemos errores, pecados graves. Y si eso ha ocurrido en nuestra vida, ¿acaso esto querrá decir que nuestra situación es irremediable? No necesariamente. ¿Pero qué podemos hacer entonces? Es necesario que miremos primero aquello que no debemos hacer. La tendencia natural del ser humano es no decirle a nadie que hemos pecado, ni a nuestros padres, ni a nuestros líderes, a nuestra esposa, ni a nadie dentro de la congregación. Mas la Biblia nos exhorta y nos recuerda que el que encubre sus transgresiones no tendrá éxito, pero al que las confiese y las deja se les mostrará misericordia. Proverbios 28:13. Quienes tratamos de ocultar nuestros pecados cometemos un grave error, pues no hay nada que se pueda ocultar a la vista de Dios. Hebreos 4:13 dice en su palabra, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Abierta a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hay personas que sin darnos cuenta podemos estar llevando una doble vida, una vida de aparente santidad dentro de las congregaciones, y por fuera, ¿cómo está nuestra vida? ¿Podemos fingirle que servimos al Señor y a la vez estamos pecando? ¿Podemos llegar al culto, a la casa de oración, golpearnos el pecho, alabarle, cantar emocionados, y salir de la casa de oración y volver a la inmundicia del pecado? Eso no es una vida de integridad, sino todo lo contrario. Y el Señor no acepta la adoración, el servicio de quienes actuamos de esa manera. No, mis hermanos. Cuando un cristiano comete un pecado grave, debe tener claro lo que debe hacer, acudir a Dios, ya que Él está dispuesto a levantarnos, ya que Él tiene palabra de vida, palabra de alientos, porque Él cuida a aquellos que estamos gravemente enfermos en el sentido espiritual. Y en Santiago 5:14 nos da esperanza, cuando nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien
y del mal. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, alimento sólido, que la palabra nos confronte, nos golpee, nos exhorte a ser cada día mejores seres humanos, para poder distinguir el bien y el mal y vivir en completa integridad individual. No permitamos que el temor a recibir disciplina, a recibir corrección, nos impida recobrar nuestra salud espiritual. Después de todo, si tuviésemos un problema de salud, ¿acaso no es necesario que nos inyectemos o vayamos donde el médico para que nos recete algo? De la misma manera, cuando estamos enfermos de manera espiritual, tenemos que venir al médico de médicos, a Jehová de los ejércitos, para que Él nos sane. Y sí, podemos levantarnos en victoria, por más fuerte que sea el pecado. Podemos volver a ser íntegros, desde luego que sí. Y David también nos da la misma enseñanza. Él cometió varios pecados graves. Se fijó en una mujer casada, pecó con sus ojos, cometió adulterio con ella, y luego mandó matar a su esposo. ¡Qué tremendas faltas! ¿Cómo él rompió su integridad, su testimonio delante del Señor? Sin embargo, él se arrepiente, y el Salmo 51 es la expresión más vívida del arrepentimiento de David. Y es evidente que esta etapa, que la vivió, para muchos quizás las marcó su vida. Y utilizamos como pretexto, si David pecó, ¿por qué yo no? Pero David entendió algo, que su situación no era irremediable. Y es catalogado como un hombre conforme al corazón de Dios, porque cuando él se arrepintió, él nunca más volvió a pecar. Es por eso que su arrepentimiento sincero permitió que reciba la misericordia del Señor. Y David aprendió la lección, corrigió su conducta y obedeció a Dios por el resto de sus días. Su vida demostró lo ciertas que son las palabras que nos manifiesta el Señor en el libro de Proverbios 24:16. Puede que el justo caiga hasta 7 veces, y ciertamente se levantará. Y ciertamente se levantará. Esa enseñanza que el Señor nos da a través de la vida de David, también el Señor le recordó a su hijo, a Salomón, cuando le dijo claramente: si anduvieres delante de mi trono como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, cuando anduvieres delante de mí como anduvo tu padre. Y el proverbio base nos decía que es una exhortación de un padre a un hijo, que es la exhortación de un padre a un hijo, en Proverbios 23, 20, 21, de un padre amoroso que quiere cuidar de su hijo. Pero nuestros actos individuales, nuestra integridad individual, ¿están reflejando que somos íntegros delante de nuestros hijos? ¿Nuestros hijos con nuestra enseñanza podrán reflejar lo mismo? Por eso, mis amados hermanos, si hemos caído, hemos perdido esa integridad, el Señor esta mañana nos está llamando. Nos está llamando y nos está diciendo: ven, arrepiéntete de tus pecados, por más graves que estos hayan sido. Y en Isaías nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa qué tan grande haya sido tu falta de integridad o tu pecado, que te llevó a romper ese baluarte que debe ser en ti la integridad. No sé en qué punto de tu vida tú te equivocaste, mi amado hermano, pero hoy es tiempo de empezar a reconstruir esa integridad individual, a levantarte
tomado de la mano del Señor, no con un corazón altivo, sino con un corazón quebrantado. Es por eso que el Señor te está llamando, te está diciendo, ven, ven y ponte a cuentas conmigo, póstrate delante de mí y declárame lo que tú has hecho, a pesar que yo ya lo sé. Ven con un corazón contrito, con un corazón arrepentido.